Algunos invitados, o- de algunos invitados donde pues vamos a reconocer todas esas facetas que han tenido nuestros invitados en cuanto al recorrido del entrenamiento de alto rendimiento, ese estilo de vida que es hacer todo ese proceso de entrenamiento y luego pasar como a una experiencia más en el desarrollo del deporte social comunitario, que también es un área muy importante, la cual nos convoca a nosotros desde el programa de gestión deportiva. Y nada, profe Águila o Henry, en este caso para los que no conocen, em, profe, ¿me escuchas? ¿Me confirmas si estás? Profe Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Profe Libardo, ¿qué más? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bien aquí, juiciosos. Ah, espera que el profe Rafa nos está... Bueno, profe, pues darle la bienvenida a los estudiantes, a nuestro invitado del día. Recordarles, porfa, que en el chat está la lista de asistencia para que porfa lo diligencien. Eso en 2 minuticos lo hacen, son los datos generales, los nombres. Si es personal de la universidad, pues los estudiantes de la universidad, entonces pues a el SEAT al que pertenecen y pues el correo electrónico. Si son personas externas a la universidad, entonces pues no es necesario que diligencien esos campos, ¿vale? Darle la bienvenida a estos encuentros que, que nos permiten pues reflexionar respecto al deporte como proyecto de vida, ¿no? Como más allá de la competencia, cómo podemos en él forjarnos nuestros propósitos y proyectarnos a lo largo de la vida. Entonces, pues vamos a tener 3 encuentros en los cuales vamos a hablar con invitados especiales que nos van a contar cómo el deporte surgió como un eje transversal a sus proyectos individuales, personales y a sus proyectos pues también en colectivo. Y no, no darle la bienvenida, ¿no? Y pues ya empezar con la temática como tal. Bueno, profe, mi profe Águila puede, bueno, bueno, primero presentarles al profe Águila. Él es, el nombre de él es Henry Tequia, es una persona que ha pasado por todo un proceso de entrenamiento de las artes marciales. Ya él ahorita nos va a contar un poco más sobre estos procesos, pero así a grosso modo, actualmente es profesor y coordinador del grupo Musensa de Capoeira a nivel Colombia. Él es el que coordina como esta escuela de capoeira, esta escuela de formación en capoeira, pero antes de eso, él se formó en artes marciales. Es una persona que ha trabajado, bueno, que primero inició su carrera como en toda esta parte del alto rendimiento, participando en varios torneos a nivel nacional e internacional. Luego pasa a ser parte de la disciplina deportiva de la capoeira y también ahí pues tiene un recorrido importante tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Em, bueno, ya él nos va a contar un poco más cómo fue ese caminar en la parte del alto rendimiento y también también nos va a contar un poco cómo ha sido todo ese proceso de entrar a crear todo un proceso de formación comunitaria, a generar procesos de formación
con personas en riesgo de explotación de trabajo infantil y bueno, otra serie de situaciones. Le doy aquí la bienvenida, profe Oscar. Su merced tiene las preguntas, ¿verdad? Y aquí le doy paso a profe Águila, para los que no estamos como en el mundo de la capoeira. Entonces, profe Henry, buenas noches. Un placer tenerlo acá. El micrófono es todo suyo. Muy buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Pues aquí hacemos presencia al llamado. Es una propuesta bastante interesante, entonces pues nada, aquí estoy para lo que quieran saber. Ok, profe. Primero pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Este es un espacio, pues para contextualizarlo un poco, este es un espacio de CIPAS, es como la primera parte de un semillero de investigación. Ya hemos tenido varios episodios donde hemos tratado diferentes temas. Para este ciclo del CIPAS, de este CIPAS, nosotros estamos le llamamos CIPAS entre vidas y la idea de este CIPAS, de este ciclo de CIPAS, es conocer un poco la trayectoria de las personas, de los invitados que vamos a tener y que han hecho parte de un camino muy importante en el deporte y cómo el deporte ha transformado las vidas de ustedes como deportistas y cómo ustedes ayudan a transformar otras vidas de esas personas que están incursionando en el deporte. Como primera pregunta, pues, profe, ¿cómo fueron sus primeros inicios en la práctica del deporte? Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, yo comencé haciendo en el colegio, en las escuelas de formación del colegio, comencé haciendo fútbol, ¿sí? Ahí pues tuve varios destaques también, hasta que conocí las artes marciales. Eh, en sí, pues empecé entrenando Hapkido, ¿sí? En el Hapkido y entrené desde los 14 años hasta los 18, que fui cinturón negro en Hapkido. Dentro de este arte, pues tuve un recorrido bastante interesante. Fui en campeón nacional de artes marciales durante más o menos 6 años, ¿sí? En los cuales se disputaban tres torneos muy importantes en el año, que uno era Copa Colombia, otro era Copa Mil Ciudades y Copa Ciudad de Bogotá. Entonces, estos eran uno de los torneos más grandes que en este tiempo se realizaban. De ahí salté a entrenar kickboxing, ¿sí? En ese tiempo yo vivía en Tabio, Cundinamarca. Luego a los 19 años llegué a vivir aquí a Bogotá y conocí la capoeira. Me apasioné por la capoeira y comencé a complementar todos estos artes marciales y ahí dentro de capoeira he tenido pues un recorrido bastante grande. He representado al país y pues he obtenido en el Mundial de Capoeira, la primera vez que viajé, pues obtuve el 10.º puesto. Después en el World Fight, que es el campeonato mundial de capoeira de contacto, ahí obtuve el 3.er puesto. Y hace 3 años, que fue la última competencia, logré quedar campeón en el GP en Sao Paulo, Brasil. Entonces, esto ha sido como un poco el recorrido. No, bueno, yo debo confesar acá con los estudiantes, aunque también tenemos un estudiante de ingeniería.
de la escuela de CBTI de la ingeniería William Andrés, que también hace parte del grupo, hacemos como parte de una familia. Yo también hago parte del grupo. Somos alumnos del profe Águila hace muchísimo tiempo. Y, profe, ese camino, ¿o qué fue lo que lo llevó a usted a hacer una práctica de deporte de alto rendimiento? ¿Cómo fue esa decisión de generar en su vida un estilo de vida como usted nos ha enseñado ya bastante tiempo bueno, primero en las artes marciales y después en la capoeira, cómo es ese proceso del alto rendimiento, de decidir que soy deportista, tomar un estilo de vida con el deporte y llevar pues toda la vida encaminada hacia esa práctica del deporte? Pues el del deporte en el alto rendimiento, aunque pues conocemos que en capoeira y en algunas artes marciales no contamos con esa oportunidad olímpica. Sabemos que sí, llevar una vida de deporte y tener como esa vigencia, tener como esa exigencia, no es nada fácil, y más cuando tenemos que tener unas responsabilidades como económicas, bueno, unas responsabilidades sociales. Entonces, ¿cómo fue ese caminar? ¿Qué lo llevó a la práctica del alto rendimiento y cómo fue todo ese proceso, profe? Bueno, yo creo que es más la pasión. Yo cuando comencé artes marciales, yo era muy tímido, muy miedoso. Entonces, eh, lo que me llevó a eso fue el querer enfrentar como esos miedos, porque en ese tiempo los entrenamientos eran muy distintos a hoy en día, eran un poco ortodoxos, sí, por decirlo así. Era algo más brutal, más empírico. Hoy en día pues ya contamos con mucha pedagogía, gracias a Dios. Entonces, yo creo que fue el enfrentar esos miedos, ¿sí? Esos miedos de que esto me da miedo, entonces hagámoslo para superarlo. Cuando eso pasó, me di cuenta que eso era lo mío cuando tuve mi primer fogueo, mi primer combate, y me di cuenta que esa era mi zona de confort, que era lo que me gustaba, que era lo que quería para mi vida. Entonces, continué entrenando fuerte, demasiado fuerte. Entrenaba en ese tiempo alrededor de 8 horas al día. Salía del colegio y a entrenar. Llegaba la noche y me iba para la academia. Y esto llevó a que día a día me apasionara más por el deporte, por pues, el deporte que estaba practicando en ese momento, que era el Hapkido, y me llevó a obtener excelentes resultados. Yo pienso que de pronto en esos momentos lo que faltaba era más, bueno, claro que hoy en día también es más apoyo en cuanto a, para representación del país, para que los deportistas puedan salir, porque aquí vemos muchos deportistas con demasiado talento, pero lo que falta es apoyo, porque todo toca del bolsillo de uno. Entonces es muy fácil mientras uno está de pronto en casa, ¿sí? Cuando está con sus papás. Ya después de que uno adquiere una responsabilidad, es un poco más difícil ya dividir el tiempo en entrenamientos, en, en lo que uno quisiera. Y pues el que decide tomar este camino, pues es duro porque hay que uno mismo para patrocinarse, si quiere salir del país a representar, entonces uno mismo tiene que sacar del bolsillo y, y apoyarse uno mismo. Entonces es fuerte el caminar dentro como el alto rendimiento. No, y lo entiendo. Más de una vez en ese caminar hemos estado en buenos, malos y regulares momentos. Entonces, nada, de todas formas un orgullo porque para los que hacemos parte
de la formación y los que hacemos parte de ese proceso de enseñanza que usted nos da, esa es una como de los aprendizajes más grandes que usted nos ha dado, es ese mantenerse, bueno, mantener como esa motivación, esa vigencia y ese empeño por hacer las cosas correctas. Usted decía también ese plus tan importante que es que los formadores tengan una cierta pedagogía, tengan unos procesos de entrenamiento. Eso es vital para que nosotros como deportistas podamos también mantenernos de la mejor manera. Profe, usted ya nos ha dado ahí como unos tipsitos, como unos comentarios frente a cómo fue ese proceso, pero la tercera pregunta que yo le hago es, ¿cómo fue esa transición o aporte del deporte, perdón, cómo fue la transición o aporte al deporte social comunitario? Nosotros en la universidad tomamos el deporte social comunitario como toda esa parte toda esa parte formativa que sale del alto rendimiento, ese trabajo más con las comunidades, ese trabajo más como el transmitir todos esos conocimientos que usted ha aprendido a través del tiempo, a través de su proceso de formación. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso, profe? ¿Cómo ha sido esa transición de pasar de ser el deportista? Bueno, que ahí nos está debiendo las experiencias de todos los campeonatos ganados, porque aun aquí lo ven, en el antiguo Copa Colombia duró 7 años continuos de campeón, nadie lo bajaba de la categoría. Entonces a mí me gustaría que nos contara un poquito también esa satisfacción de ser 7 años consecutivos campeón de su misma categoría y no bajarse. Y como hilar ese proceso de ser el top en su categoría y pasar a ser formador, a generar todos unos aportes, porque antes de ganar dinero, antes de tener una remuneración económica, yo conozco que usted hizo unos procesos de formación en la comunidad, ayudó a muchas personas, entonces, ¿cómo es ese aporte, esa transición de ser un deportista de alto rendimiento a empezar a ser un formador y a generar como una intervención en el deporte social? Bueno, en cuanto a los campeonatos, sí yo pienso que fue gracias al entrenamiento que recibimos en ese momento, porque no fui solo yo. En ese tiempo, dentro de la escuela que yo entrenaba, la escuela se llamaba Águilas de Fuego. Y eran tan fuertes los entrenamientos que la escuela nunca subía de 6 personas, siempre nos manteníamos los mismos 6. Adelante mío habían 3 personas más avanzadas. Entonces eran demasiado fuertes los entrenamientos, demasiado eh, como, como así, al límite. Entonces esto hizo que los 6 que íbamos a participar representando la academia en diferentes categorías eran 6 primeros puestos que siempre llevábamos eh, para la academia. Entonces, durante más o menos ese recorrido de esos 7 años, no fui solo yo, sino fue el conjunto que íbamos a representar la academia. Cada uno en su categoría siempre llevábamos los primeros puestos. Pienso que fue la dedicación porque fue total, eh, no solo en combate, sino también llevábamos primeros puestos en manejo de armas, llevábamos primeros puestos en pateo extremo, en salto largo, en rompimientos. Entonces éramos como el top en ese momento de las escuelas de artes marciales. Bueno, y la transición se dio cuando yo llegué a vivir aquí a Bogotá y ya, como les comentaba, ya uno crece
y las obligaciones son otras. Entonces, yo llegué a vivir a un barrio popular que se llama Alfonso López, en Santa Librada. Entonces, veía muchos chicos todo el día en la calle, para arriba, para abajo. Entonces empecé a formar una escuela de Hapkido y empecé a preparar a los chicos. Tuve un grupo bastante bueno y bastante amplio con la comunidad. No les cobraba absolutamente nada. Entonces fue un proceso muy bacano y el cual sacó como yo pienso que las artes marciales transforman más que de pronto en el super peleador, hacen que las personas tomen esa conciencia de ser cada día mejores personas y tener como una meta por la cual salir adelante y tener un objetivo en la vida para luchar. Entonces, ese fue como mi primer proceso con la comunidad. Luego, ya yo me desplazaba a entrenar con ellos a un parque que se llama, perdón, el Virrey, ¿sí? Y ahí funcionaba los comedores comunitarios de IDIPRON. Entonces ahí también comencé un proceso con el IDIPRON, haciendo trabajo comunitario, trabajo de calle. Entonces íbamos a los barrios y como que reclutábamos todos esos chicos que estaban en riesgo de consumo, riesgo de, de caer como en los malos vicios, las malas cosas. Entonces empecé a trabajar con el IPRON trabajé 5 años realizando esta labor, y de ahí para acá hasta hoy en día he trabajado de esta manera y realizando el mismo proceso con muchas fundaciones, con muchos proyectos sociales. Y hoy en día pues trabajo con el IDRD en el programa Tiempo Escolar Complementario, que después de que empezó este programa pues las fundaciones bajaron un poco como el, el como el aforo, porque pues ya los chicos están todo el tiempo en el colegio. Entonces pues ahorita en este momento estoy realizando como ese trabajo con el IDRD. Muchas gracias, profe. Y me hace acordar de muchas cosas, pero antes de contarlas, de contar todas esas historias, eh, recordarles a los estudiantes que nos pueden escribir las inquietudes. Si tienen alguna pregunta, también nos la pueden hacer llegar, no hay ningún problema. Este es un espacio abierto. Saludar al profe Kevin, al profe Oscar también, si quieren hacer alguna pregunta al profe Águila, está totalmente abierto el espacio. Profe Oscar. Sí, profe Libardo, me llama la atención lo que nos acaba de comentar el profe Águila. Quisiera que nos hundara un poco más en cómo era ese proceso con los chicos de IDIPROM, ¿no? Cómo se lograba por medio de la capoeira, pues que ellos, no sé, dejaran de consumir, controlaran esa ansiedad, cómo su merced estructuraba las clases para ello. Bueno, el proceso con el IPROM fue, yo pienso que fue una grande escuela, porque fue donde yo me empecé más que a enseñar, a formar también como parte de aprender a manejar este tipo de situaciones con los chicos. La metodología era eh, en los barrios como más pesados, como decirlo así, más calientes. Llegábamos y armábamos algún evento, una exhibición de capoeira. Entonces como que focalizábamos los chicos que tenían estos problemas, y los que se podían manejar se manejaban dentro del barrio, se manejaban ahí mismo, dentro del comedor comunitario.
y los que ya tenían un consumo o ya estaban como en ese proceso ya de perderse, se invitaban, se recogían, se llevaban siempre voluntariamente a los patios del IDIPRON, ¿sí? Habían unos patios que eran de paso y otros que eran para que los chicos se quedaran internos. Entonces, ahí comenzábamos ese proceso y la capoeira en sí tiene como esa magia de envolver y cambiar a las personas porque tiene mucho por donde como ahondar. Tiene música, tiene danza, tiene artes marciales, tiene portugués. Entonces, si no les gustaba una cosa, les gustaba la otra. Entonces, así se iban envolviendo y, y era como un aliciente para esta transformación, para empezar a alejarse como de los vicios, de los malos hábitos. Y ya cuando ellos llevaban un tiempo y ya se les veía ese proceso de cambio, de que ya podían controlar el consumo o ya no consumían, entonces el IDIPRON también les permitía trabajar con ellos en las vías. En ese tiempo era pavimentando, entonces ese era como el fin del proceso. Y también hay una historia muy chévere que, que es en el barrio Villanita de Usme. En ese tiempo, no sé hoy en día, pero en ese tiempo era uno de los barrios más pesados de esa zona. Comencé a trabajar en ese comedor comunitario y había un chico en especial que era el que aterrorizaba el, el barrio y le decían Gillo, ¿sí? Entonces él llegaba a las clases y solo me ponía como cuidado, pero no entraba. Entonces ahí, en ese barrio, los profes no duraban porque él los amenazaba los amenazaba y no volvían o tenían que sacarlos de ahí, de ese barrio. Entonces, pues, un día él llegó me acuerdo que fue con un pico de botella, como diciéndome que le mostrara qué era lo que sabía. Entonces, él me hizo como un lance para cortarme y yo lo desarmé y le hice una llave. Entonces, desde ese día, él dijo, no, pues, él decía, no, Cuchito, en la buena que con usted para las que sea, pero enséñeme que esto. Y entonces empezó el proceso con él. Y era un proceso difícil porque siempre llegaba o a pelear o a armar el pleito. Y, y fue pasando el tiempo así, él se fue como enamorando de la capoeira y duró mucho tiempo, empezó a cambiar, a resocializarse y es el momento que hasta hoy en día él me escribe agradeciéndome pues que hoy en día es ya un señor, porque ya es un señor de bien y pues tiene su trabajo, tiene su esposa, tiene sus hijos. Entonces para mí eso ha sido una de las historias como más que me ha llegado, como que más me ha gustado que eso. Hay otra también de uno de los chicos también de los comedores, eh, que hoy en día está dentro del grupo también y hoy en día también tiene un proceso en Villavicencio, lleva casi un año ya trabajando con capoeira, haciendo un espectacular proceso. Entonces, esos son como los procesos más significativos y que lo llenan a uno. Entonces, esos han sido como una de las historias como más chéveres que han pasado. Sí, y no solo eso, profe, yo me acuerdo que nosotros pues nos formamos, compartimos muchos años ahí en la zona quinta de Usme
Y yo recuerdo que también mucho de esos procesos éramos niños. Estamos hablando de Sí, que esos procesos los iniciamos, no teníamos 18, 19 años. Esos procesos cuando el profe está contando de los comedores comunitarios, pues éramos muy jóvenes. Bueno, yo era muy joven. Yo recuerdo que hicimos una vez una época donde fuimos por todos los colegios de la zona, como unos 5, no, como unos 10 colegios, yo creo, haciendo presentaciones de capoeira, formando grupos por toda la zona quinta, y yo estoy calculando, no teníamos 18 años, 19 años para esa época. Y fue súper exitoso, o sea, era muy gratificante porque llegábamos, hacíamos una presentación de capoeira y eso llegaban 10 20 pelados a entrenar. Creo que si se cobraban 500 pesos, 200 sí, pesos en esa época era como la cuota. Entonces uno buscaba era tener mucha gente para poder sacarlo de los dulces que llamábamos sí, en esa época. sí, sí. Era muy chévere y que no solo ese, ya cuando pasamos de ser, bueno, cuando el profe pasa a ser más de la familia de capoeira, cuando empieza a formar a todo, nos empieza a formar a todos nosotros, yo creo que hay un lazo muy importante que es la familia, profe, lo que usted habla tanto de la familia. Cuénteme un poquito, porque se me fue para la cuarta pregunta, pero cuénteme un poquito, yo hago ese paréntesis ahí, un poco cómo es ese lazo de familia que encuentra uno en el deporte, que encuentra uno pues particularmente en el grupo. Bueno, yo pienso que lo de familia es porque uno con el grupo o con la gente que comparte en capoeira tiende a compartir más tiempo que con su propia familia. Eh, yo, yo siempre he dicho que de pronto no, que capoeira y el entorno de capoeira es mi familia porque uno sábado y domingo no está de pronto en los eventos familiares. A mí siempre me decían, pero ¿por qué se perdió el matrimonio de su hermana? ¿Por qué se perdió los 15 de su hermana? Pues siempre estaba en un evento de capoeira, estaba en un campeonato, entonces siempre ese compartir y esa vivencia, porque también, digamos, los eventos de capoeira le dejan a uno muchísima vivencia, como que afianza esos lazos entre los integrantes del grupo y ya, digamos, si alguno tiene un problema, entonces todos vamos a ayudar, todos vamos a, a- a motivar. Entonces yo creo que ahí es donde se crean esos lazos de familia. Interesante. No sé, bueno, quiero darle la palabra a Luis, a María Camila, de pronto si nos quieren compartir algo. No sé si William esté por ahí, él me dijo que estaba en otra clase. Si nos quisieran compartir sus opiniones, ¿no? Profe Oscar, ok. Profe, la cuarta pregunta quería, pues, la cuarta pregunta era más relacionada a lo que ya nos ha estado contando un poco. ¿Qué le ha dejado el deporte de rendimiento, el deporte del alto rendimiento? ¿Y qué le ha dejado el deporte social comunitario en su vida? O sea, ¿qué le ha dejado esas dos dinámicas del deporte que aunque están ahí muy junticas, son supremamente diferentes en cuanto a a la dinámica que tiene cada una? Bueno, yo creo que el deporte de alto rendimiento me ha dejado satisfacción personal, ¿sí? Yo de pronto siempre he dicho y siempre he actuado de que, o sea, esto lo hago es porque me gusta y no porque quiero mostrarle nada a nadie. Entonces, pienso que me ha dejado demasiada satisfacción personal. Me ha llevado a superarme y a no dejarme caer en ningún momento. Lo lleva a uno como a ese éxtasis de siempre ir más allá de lo que uno puede dar. Eso en cuanto al alto rendimiento. En cuanto a lo social, es algo que motiva y que va de la mano también porque cuando
cuando uno lleva como ese proceso con estos chicos que de pronto muchas veces no creen en ellos mismos, piensan que todo es lo que gira en el entorno al barrio, que como su persona a hacer o su superhéroe es el malo del barrio. Entonces ahí queda esa satisfacción de darles otro punto de vista y llevarlos por ese camino de que no solo tienen esas como puntos de vista de que ellos piensan, sino que hay más mundo y hay el deporte lo lleva a uno más allá de lo que uno piensa. Yo comparto mucho eso porque pues yo también he estado como en el camino, ahí en apoyo con el profe, siempre me ha estado guiando, con el profe fue uno de los que me consiguió el primer trabajo en capoeira. Y comparto mucho esa experiencia de uno forma gente, uno ayuda, uno aconseja a los pelados, los lleva, les enseña, les muestra qué es la capoeira, les muestra qué es el arte marcial, pero cuando uno deja cierto tiempo, ellos siguieron entrenando o de pronto entrenan otra cosa y lo chévere es cuando vuelve uno y se los encuentra por casualidades de la vida o por Facebook, bueno, por las redes sociales, por algún motivo de la vida se los encuentra y el agradecimiento, ¿no, profe? Muchas Sí, gracias. Ese reconocimiento es súper, súper, súper interesante cuando uno hace esa parte del deporte social comunitario, cuando uno forma comunidades, es súper, súper interesante. Eh, mi profe Oscar, mi profe Oscar, Yo tengo una pregunta para el profe Águila, una pregunta así chiquitica, y es cuando yo los escucho a ustedes hablar pues de los estudiantes que practiquen capoeira, yo quisiera que su merced nos dijera qué tipo de persona cree que está formando, o como qué características, ¿no? Son aquellas personas que están allí involucradas pues en las actividades de capoeira. ok, pues el tipo de personas que yo pienso que estoy formando o que le apunto a formar es una persona humilde, una persona capaz de sobresalir, de salir adelante, no solo abrirle las expectativas en cuanto al deporte, sino mostrarle que hay que estudiar también para llegar a eso. Eh, entonces, es una persona humilde, sencilla, pero con las cosas claras y las metas eh, a lograr bien el objetivo puesto donde queremos llegar. Entonces, creo que esa es la persona que, que pienso yo que estamos formando dentro del grupo o estoy formando yo. excelente. Profe, y qué es el deporte para su merced? Qué es la capoeira? La capoeira para mí es un estilo de vida, porque ya no solo uno tiene, es como decimos, no es solo ir a lanzar puños y patadas, sino también capoeira es la manera de vestirnos, ¿sí? Porque se impone de pronto ya como que uno dice, me voy a llevar mi uso de capoeira, me voy a llevar mi camiseta de capoeira, voy a un paseo y yo llevo mi esqueleto de capoeira, entonces empezando por ahí, ya como que en mi estilo de vestirse es muy marcado hacia la capoeira. Eh, en cuanto a la música, uno cambia el tipo de música que escuchaba por todo el tiempo estar escuchando capoeira, ¿sí? Entonces, muda también lo que uno escucha. También
digamos, se impone o se impone, no, se arraiga como esa humildad, respeto, tolerancia. Entonces, todo eso hace como que el estilo de vida gire al entorno de la capoeira. Entonces, para mí, capoeira es un estilo de vida. Sí, es bien interesante la práctica de la capoeira. Yo soy el más desjuiciado de los alumnos del profe, pero aún así siempre estamos ahí. Son más de, ¿qué, profe? Como 25 años Más de o menos. conocidos en la práctica de la capoeira y ya no solo nos vemos como profe alumnos, sino vamos a asados, compartimos un baby shower. Bueno, es una cosa tan grande que uno, hay momentos donde no asimila ese mundo tan grande. Y por eso yo le preguntaba hace un momento el tema de la familia, o sea, es que en serio, o sea, hay momentos donde le dicen a uno, venga, pero ¿cuál es su familia? Entonces uno dice, no, pues es que ya tengo tres, ya tengo dos, Sí. y es súper interesante. Profe, ya para cerrar, ¿qué invitación nos hace su merced para enamorarnos tanto del deporte como de la práctica del deporte social comunitario, que es el que nos convoca, es el tema grande que nos convoca a nosotros el día de hoy, y para enamorarnos también de la capoeira? Yo conozco del proceso, su proceso, y sé que desde pequeños estamos formándonos para ser formadores y todos los días es un aprendizaje continuo, tanto académico como físico, como moral, como ético. Bueno, es un aprendizaje de todos los días que no es fácil estar vigente, porque digamos que el deporte le exige a usted estar vigente, a usted no le puede doler un dedo, así le duela todo el cuerpo, no le puede doler porque usted tiene que estar ahí siempre, como decimos, bueno, como el profe siempre nos dice, frente ahí al birimbao, frente ahí a la batalla, siempre estamos ahí, pero no le puede doler nada. Le duele Sí. cuando esté en la casa y nadie lo vea. Sí. Entonces, ¿qué palabra nos da para enamorarnos del deporte, del deporte social comunitario y de la capoeira? Bueno, para enamorarnos del deporte, yo pienso que yo siempre digo, insistir, persistir, pero nunca desistir, porque muchas veces hacemos deporte por primera vez y entonces ya me dolió, ay, no, esto no es lo mío. Entonces, no, es algo que hay que hacer continuo y, y ahí es donde vamos a empezar a mirar resultados y a enamorarnos del deporte. Del deporte comunitario es, no, simplemente tener esa satisfacción de compartir y transformar. Entonces, transformar vidas. Y esa es la mayor motivación al deporte comunitario. Y en cuanto a la capoeira, no, la capoeira hay que vivirla para saber qué es este mundo tan grande y tan chévere que, en el cual nos sumergimos los que estamos dentro. Entonces, para, para comprenderla hay que vivirla. Eso es. Muchísimas gracias, profe, por esas palabras. No sé, mi profe Daniel, mi profe Kevin, mi profe Oscar, ¿algún comentario más? Profe, no, agradecerle al profe Águila y felicitarlo pues por todos esos procesos comunitarios que realiza por medio de la capoeira, por todas esas experiencias que nos ha brindado el día de hoy, ¿no? Que nos hace pensar sobre el papel del deporte en cuanto a la formación de sujetos, en cuanto a la transformación social, ¿no? En cuanto al entrar a mitigar problemáticas que existen en nuestro contexto, como en este caso, pues es la drogadicción, ¿no? Y en un contexto tan fuerte como el IDIPROM. Entonces, no, felicitarlo, total admiración y también pues por compartirnos esa visión de ser humano que tiene por medio de la capoeira. Entonces, profe, muchísimas gracias por estar acá, invitado para todos los encuentros. Ahora pues nos acompaña en las próximas sesiones
Y no, muchas gracias y también pues a todos los estudiantes, María Camila, Sandrita, Luis, Daniel. Ah, no, ese es el profe Daniel. William, que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles también que por favor se anoten en el link de asistencia, que es importante pues para continuar abriendo estos espacios. Entonces, muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en el próximo CIPAS. Espero que esto sea un proceso de aprendizaje, que todos podamos contribuir a ese proceso del deporte social y a todas las experiencias, ¿no? Que sigamos construyendo vidas. Muchas gracias, profe. Nos vemos en el que Gracias, viene. gracias, Pito. Gracias Hasta a luego, todos. profe Oscar. Hasta Hasta luego, luego. todos. Hasta luego, que estemos bien. Buenas noches, profe Oscar.